grabar y vamos a hacer la clase, pero no vamos a desviarnos tanto del tema porque estamos como muy justos por los problemas técnicos. Yeah. Entonces, no sé si se compartió el PowerPoint. No. No, ya al tiro. A ver. El objetivo de la... Listo. Este es. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. No. Listo. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y los veo ahí. Y tengo el chat y toda la cosa. Ya, listo. Ahora sí. Hoy día vamos a trabajar con la veracidad de la información. ¿Ya? ¿Qué entienden como por veracidad? ¿A qué hago referencia? ¿Qué es veracidad? No sé, la verdad. No, miren, el objetivo de la clase del día de hoy es evaluar la veracidad de la información de una noticia aparecida en un medio de comunicación digital. Por ejemplo, dice evaluar. ¿Cómo evalúo? ¿Qué es evaluar? Como hacer. Como hacer. Cuando yo le digo evaluación del libro, Es como, tienen que, prueba del libro, por ejemplo. ¿cierto? Como una prueba. Pero es como evaluar, es decir, es saber si usted aprendió algo del libro. Entonces ahora vamos a evaluar la veracidad. Y la veracidad tiene que ver con la verdad. Profe, se lo prometo que yo iba a decir la verdad, pero pensé que iba a sonar estúpido. ¿Iba a decir verdad? Iba a decir verdad, pero dije, no, va a sonar muy estúpido, muy obvio. Sí, Pero no lo dije, profe. era así de obvio. Era la veracidad, tenía que ver con la verdad. Ya, entonces hoy ¿Qué día no vamos... retroceder el tiempo ahora, profe? Y Entonces, como decirlo. dice, vamos a evaluar la verdad de la información de una noticia aparecida en un medio de comunicación digital. Porque no todo es real y no todo es 100%, ¿cierto? Real, lo que sale hasta los medios de comunicación. No sé si han escuchado cuando dicen la tele miente. O dicen abre los ojos y prende no, apaga la tele y abre los ojos. ¿Ya? Entonces tiene que ver con eso, de que aprendan a identificar cómo una noticia o alguna información es veraz. Para esto vamos a observar, ¿cierto? Un paso a paso, ¿cierto? Vamos a leer un texto que leímos la semana anterior, así que va a ser menos analítico porque ya ya lo avanzamos. Y finalmente, de forma individual, ustedes van a tener la tarea para la casa de realizar, ¿cierto? Esta tarea que les voy a dejar yo. Pero igual con los que vengan presencial, vamos a avanzar con esa tarea. Para eso vamos a observar el siguiente video. Compartir sonido. Si está muy chico el video, me avisa. Para saber si algo es verdad o no, es importante que todos aprendamos a ser investigadores. Y un buen lugar para empezar es contestar estas tres preguntas. ¿Quién es la fuente de esta noticia? ¿Cuál es la evidencia detrás de esa afirmación? ¿Y de dónde salió la foto que me están mostrando? La fuente. Todas las noticias que tú lees, todas las afirmaciones que dan vuelta por ahí, tienen un autor. No hay frases flotando en el aire. La pregunta es, ¿quién es esa o esas personas? Y en principio la respuesta debería ser muy fácil de averiguar. Las fuentes confiables quieren ser encontradas y uno puede saber rápidamente quiénes son. El truco más fácil es tomar la URL, la dirección de la página en la que estamos leyendo una noticia, eliminar todo lo que esté después del .com o semejante y escribir ahí mismo la palabra Wikipedia. Esto nos va a llevar al artículo que nos cuenta esa página qué es, quién es la fuente. Cuando son medios antiguos, universidades, instituciones del gobierno o en general fuentes confiables, el artículo aparece de inmediato y uno puede averiguar de qué se trata, en qué fecha fue creado y más señales que dan confianza.
Cuando no aparece nada, es mejor sospechar, no creer fácilmente. La afirmación. Encontrar Virus. fuentes confiables indirectamente sirve también para investigar si una afirmación es cierta o no. Cuando lees algo que te genera sospecha, puedes copiar la palabra clave y hacer una búsqueda en Google. Si la afirmación es cierta, lo que debería ocurrir es que aparecen varias fuentes confiables diciendo lo mismo, y ahí puedes estar tranquilo y confiar en que la afirmación es verdad. Por el contrario, cuando lo único que arroja la página de resultados son fuentes que ni siquiera tienen su propio artículo de Wikipedia, o peor, cuando aparecen fuentes confiables desmintiendo el titular que tú leíste, entonces acabas de encontrar algo que no es verdad. Y lo mejor sería decirle a quien sea que compartió ese artículo que tenga más cuidado. La imagen. Muchas de las mentiras que dan vueltas en Internet son el resultado de usar imágenes alteradas o fuera de contexto. Uno tiende a creer que las imágenes son una muestra de la realidad, pero no olvidemos que la foto de una película siendo filmada puede parecer la evidencia de un desastre climático. Una multitud protestando hace 10 años por una cosa en otro país puede usarse como si fuera una protesta que ocurrió acá, ayer. Y para no caer en estas trampas existe un truco muy útil. Le das clic derecho a una imagen y eliges la opción Buscar imagen en Google. Lo que esto hace es mostrarte otras páginas web en las que aparece la misma foto. Con un golpe de vista puedes saber si la imagen es más antigua de lo que la noticia parece indicar, si las páginas que la usan son a su vez sospechosas, y si el engaño es descarado, vas a ver cómo esa imagen fue tomada de un lugar o contexto completamente diferente al que indica la noticia. No siempre se puede identificar el lugar en donde esa imagen fue publicada por primera vez, pero buscar imágenes siempre ayuda al momento de investigar si una noticia es falsa o no. Y lo mejor es que esa búsqueda se puede hacer en cuestión de segundos. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa de la Fundación Canadiense. Listo. ¿Sabían esta información? No, pero sí sé que esa página no confiable te mete 38 troyanos y 3 virus, profe. ¿Cierto? También. Y sobre todo esto de esta información que es falsa. Es por eso que yo les decía, a veces no hay que creer todo lo que sale en la televisión o lo que sale en los medios de comunicación. Por eso tenemos que tener un Por ejemplo, filtro. como lo están haciendo ahora que se ve la película de Spider-Man, que están, por ejemplo, haciendo supuestamente filtraciones, bla, 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 y son más que falsas. Exacto. Una vez mostraron El así doctor como- Octopus, que recuerdo. una vez mostraron en Es las el mismo noticias. actor y el mismo doblaje. Una vez mostraron en las noticias, por ejemplo, y decían multitudinaria fiesta en Europa, y mostraban así como tremendo carrete, pero estábamos con pandemia, y mostraban desatadas los juventud de Europa y la cuestión, y nunca fue las imágenes que estaban mostrando de esa fiesta, había sido antes de la pandemia, era completamente falsa. Y es como lo que salía ahí, que dice las imágenes, a veces uno asume que una imagen es más verdad que solamente escrito. Y a veces las imágenes también se sacan de contexto. Entonces, ¿qué hace que una noticia sea real o verdadera, veraz? ¿Qué hace que una noticia sea veraz? La información, como la foto, la forma de hablar, Los argumentos. los argumentos. Ya, y según el video, ¿qué más decía? ¿Cómo podíamos? Hay que verificar Ujú. si la página es real con otra página. como Eso. No, hay que ver la fuente. La fuente de Eso, quién muy sube. bien. Esa es la palabra clave, las fuentes. ¿Y qué es una fuente? Es información, como un lugar. Es de información. donde viene la noticia. Eso, es la información, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene esta información? Y así yo sé si esto es real, ¿ya? Y, por ejemplo, dice, ¿qué pregunta sugiere el video que respondamos para saber si la noticia es veraz? Que todas las fuentes tengan lo mismo. Eso, que todas las fuentes tengan lo mismo, que ponga, busque, ¿cierto?, la noticia y que tenga. Es más, se dieron cuenta que decía, si lo que se está diciendo ni siquiera lo dice Wikipedia, y eso que Wikipedia no ha sido una fuente confiable, si sale así, peor aún, ni siquiera es real, ni siquiera por Wikipedia.
Y tenía eso de que, por ejemplo, yo no sabía que podíamos identificar si una foto era veraz también con el clic derecho. Ya, vamos a continuar. Entonces, el día de hoy, para poder explicar las principales ideas que informa, o sea, perdón, para entender, ¿cierto?, si la información es verídica, ¿cierto?, en un texto, lo primero que hay que hacer es determinar el hecho o el tema que comunica el texto, ¿cierto?, que informa. Luego reconocer quién publica esta noticia, luego revisar la evidencia y argumentar su decisión. Ya, entonces lo vamos a hacer en función de este texto que nosotros habíamos trabajado ya, que es el Reescribiendo la Historia, ¿ya? Nicolás. Es el de Nicolás Bisker. Y como dice acá, para recordar... 19 años. Eso. No, 19 y 20. Edad 20. Casi. Casi. Ya, vamos a darle una lectura nuevamente, ya que dice, reescribiendo la historia, José Miguel González, sábado 3 de noviembre de 2018. Un accidente en moto a los 13 años cambió por completo la vida de Nicolás Bisker, hoy de 20. El impacto lo sentó para siempre. Sin embargo, pese a quedar parapléjico, sus ganas de seguir continuaron intactas. 3 años más tarde conoció el deporte que hoy lo alza como una figura histórica. El esquí fue en parte su refugio. En la nieve se reencontró con la adrenalina y la velocidad. En los Juegos Paralímpicos de Invierno celebrados en marzo en el lejano Pyeongchang, Corea del Sur, Nicolás se convirtió en el máximo ícono de su disciplina, gracias a sus buenos resultados que sepultaron lo antes logrados por competidores chilenos. Es que no hay nadie que haya tenido mejores resultados que él, menos aún con apenas 3 años de entrenamiento. Lo cierto es que en Asia, Nicolás obtuvo el 9º puesto en el slalom sentado y el 13º en el descenso, superando la mejor actuación histórica de un nacional. Quedaron atrás el 14, que en 2002 consiguió Patricio Morandé, y el 20 de Jorge Migueles en 2014. Ambos en slalom gigante. Sus resultados en Corea le valieron ser nominado al mejor deportista de abril por el Comité Paralímpico en América. No ganó la distinción, pero sirvió para coronar un excelente 2018, cuando también sumó 2 top 10 en la Copa Mundial de Kimberley en Canadá, una extraordinaria campaña para un promisorio atleta que también se aventuró con las charlas motivacionales. Nicolás tiene historia de sobra, sus últimas se reescriben sobre la nieve. Ya, nosotros habíamos leído, ¿cierto?, este texto, y el primer paso, como dice acá, es determinar el tema o el hecho, ¿cierto? Y principalmente hay que siempre fijarse en el título, ¿ya? Y aquí tenemos el título, ¿cierto?, que dice Reescribiendo la Historia, y tenemos acá donde dice el nombre, la edad y la especialidad. Entonces, ¿de qué o quién se habla en este texto? El texto habla, ¿cierto?, de la vida de Nicolás Bisker como deportista paralímpico. ¿Ya? Primer paso hecho. Luego, paso 2 dice reconocer quién publica la noticia, ¿ya? Identificar quién está publicando la noticia si conoces al editor que publica la noticia o investiga sobre el sitio web que está publicando la noticia, ¿ya? Y por ejemplo, yo les marqué acá abajo que dice en la tercera línea. Entonces, la noticia leída y publicada está hecha en el diario, ¿cierto? La Tercera, ¿ya? En una edición que es web. Luego, en el paso 3, dice revisar la evidencia, identificar fuentes que se citan en la noticia leída. Hay que identificar al protagonista, los testigos, expertos, documentos, etc. Las faltas de estas pueden ser señal de que una noticia no es verídica y luego marcarlas y encerrar en un círculo.
Y aquí, por ejemplo, dice José Miguel González. ¿De quién es ese nombre? De Me la suena. persona que relató esta entrevista. Eso, ¿de quién escribe la noticia? Que es José Miguel González. Y, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo se llamaba cuando vimos la clase de hecho y opinión? ¿Cuál era la diferencia entre hecho y opinión? Que uno era como oficial y el otro era como más que opinión. El hecho es como el argumento y lo que sucedió y lo otro que era, profe. ¿Qué dijo? Los testigos, creo que. ¿Cómo se llama? La diferencia entre el hecho y la opinión es, La opinión es como dice el como nombre, la opinión sobre lo que pasó, lo que sucedió. Claro, lo que otra gente dice. sí, lo que se dice que tiene que ver con un juicio de valor, un yo pienso, un yo creo, yo considero que... Pero si es que hiciera una opinión personal, José Miguel González se pondría un yo pienso, un yo creo. Pero un hecho, ¿se acuerdan que siempre está basado en fechas, lugares, documentos, O sea, expertos, cosa oficial, testigos, información oficial. información Queda oficial? como noticia un hecho. Claro, Los entonces, testigos son opiniones. no, si la persona que está escribiendo el artículo o la noticia O sea, es un hecho. dice una opinión, esa persona es una opinión. Pero Y si un lo que... testigo de la noticia será opinión. No, porque uno lo pone entre comillas. ¿Se acuerdan cuando estábamos analizando en la clase el texto de la tarea anterior donde hablaba esta niña que era astronauta? La de 17 años. Exacto. Cuando ella hablaba le ponían comillas. Y lo que ella hablaba se tomaba como evidencia, ¿ya? No era solo una opinión, pero cuando el autor dijo que era una marciana, esa es una opinión. ¿Se entiende ahí? Por ejemplo, acá vamos a marcar, aquí la idea es que notemos la evidencia, y las evidencias son hechos comprobables, como decíamos, es un hecho. Y por ejemplo, aquí nos dice como hecho, en los Juegos Paralímpicos de Invierno nos está situando en un lugar, y eso es un hecho. Luego nos dice, no solo el lugar, cierto, que son los Juegos Paralímpicos, sino que nos dice que son en Corea del Sur, y nos dice la ciudad, entonces lo hace aún más fidedigno. Luego nos dice que el joven, cierto, el Nicolás Vázquez, tiene el 9º puesto en el slalom sentado y el 13 en el descenso. Luego dice esto del Comité Paralímpico de América y los top 10 en la Copa del Mundo del Kimberley en Canadá, ¿ya? Entonces, en esta noticia leída aparecen mencionados todos estos datos, ¿cierto?, que hacen fidedigna esta noticia y la hacen aún más creíble. ¿Se entiende? Como que refuerzan la información. Por ejemplo, Destaca la información. lo destaca y lo evidencia y lo hace fidedigno, lo hace veraz, lo hace real. Es una verdad. ¿Cómo vamos a decir que no es verdad si salen todos estos datos? ¿Ya? Pero lo que sí podemos decir que hay una opinión y que se ve muy poco es al comienzo cuando dice esto. Mire, un accidente en moto a los 13 años cambió por completo la vida de Nicolás Vázquez. Ya a los 13 años el accidente, hoy tiene 20. Real. Pero dice, el impacto lo sentó para siempre. Eso es como Lo sentó. lo sentó, es como raro. Es como, ay, ¿cómo lo puedo explicar? Es Lo dejó como lisiado. otra forma de decirlo. Lo marcó. Se dice lo sentó para siempre y después dice, sin embargo, pese a quedar parapléjico. O sea, ¿qué acaba de decir? ¿Se entiende? Ahí eso es una opinión del Sí. autor. Porque hasta no lo hace ser tan formal. Esa es una opinión. ¿Cómo lo sentó para siempre? ¿Cómo le va a decir, por ejemplo, usted si tuviera un accidente y queda parapléjico y no se puede parar más, le digan, lo sentó para siempre?
Ya, ahí sí hay una opinión. Los demás sí son hechos. Esa es una interpretación del autor. Ya, y finalmente, 4 dice argumentar tu decisión, concluir si la información entregada de la noticia es verídica, cierto o no. Para eso debes argumentar tu decisión con las evidencias encontradas. Entonces, nosotros vamos a decir que la información o la noticia leída es veraz, ¿cierto? Ya que tiene el respaldo de un diario de circular nacional, tiene un periodista y reconocido periodista y menciona a un real deportista. Entonces, este texto es real, es verídico, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer el día jueves? Todos juntos, vamos a leer el texto que se llama Encuentran una criatura extraterrestre con tentáculos en una playa de Austria. Y ahí sale la foto. Entonces vamos a leer de la página 210 a la 213 y vamos a responder la pregunta 1, 2 y 3 del texto, ¿ya? Para aquellos que tengan el libro, por favor, lo traen, ¿ya? Para poder leerlo del libro, para que lo vayan subrayando y marcando, ¿ya? Porque si se dieron cuenta, yo uso el libro, así que pueden traerlo, ¿ya? Y ahí vamos a avanzar un poco en la primera hora con la tarea y después en la segunda hora que tenemos el lenguaje hablamos del libro. ¿Les parece? Ya, profe. Excelente. ¿Alguna pregunta, consulta? No, profe. ¿No? Habían Ya visto tengo el ese... libro, profe. ¿Ah? Ya tengo el libro. Ah, ya, perfecto, tiene que traer. Habían visto eso. Oigan, a todo esto, igual en el Classroom, que les dejé el link. ¿A dónde está el Classroom? Aquí está. Este es su Esa Classroom, medusa se parece a un ser maligno, profe. ¿cierto? Un tipo de ser maligno. Ya, aquí está su Classroom. Y en el Classroom les dejé su libro igual. Texto de estudiante. Ahí está. Oh. Ya, aquellos que no tengan el libro, está aquí en el Classroom. Ya, y aquí Profe, quiero saber algo. ¿Cuántas hojas tiene ese libro de ahí? Como 133. Parece. Porque el que tengo yo tiene 108. Ah, no tengo idea. Es que tengo que descargarlo. Ah, no sé, lo voy a tener que descargar para ver cuántas tiene. Pero ustedes Ya, Tiene 238. Ujú. Ya, gracias. Ya, ahí está. Ese, para aquellos que no tengan el libro, lo pueden ver de ahí y si no, recuerden que lo pueden pedir en el colegio, está el libro de clase. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta ahí. Nos vemos el jueves. Recuerden avanzar con su libro porque la prueba es el viernes. ¿Ya? Ya. Ya voy a tratar a ver si hago una actividad con décimas para que tengan antes de la prueba. ¿Ya? ¿No quieren? Ya, profe. Ah, ya. Ya. Nos vemos. Profe, Dígame, Tomás. por ahora hemos tenido solamente de décima la que acabo de decir que vamos a hacer y la que hicimos en presencial. Sí, tenemos décimas en esta, a ver. En esta, la Hay segunda. una que hicimos en presencial, que eran como La del 12 resumen. textos y había que resumir. Esa se entrega hoy. Sí, la del resumen. La entregamos el primer día porque lo hicimos todo ahí. Sí, avanzamos harto. Tengo solo 2 que han entregado, sí, la Fernanda y el Tomás. Y ahora voy a subir esta otra tarea que va a quedar con décimas también. Ya, ¿Ya? profe. Ya, Eso es. profesora. Ya. Nos vemos entonces. Chao, profe, que le vaya bien. Cuídese. Igual, chao, chao. Chao.